Lectura del segundo libro de Samuel. Al año siguiente, en la época en que los reyes van a la guerra, David envió a Joab con sus oficiales y todo Israel a devastar la región de los amonitas y sitiar a Rabá. David, mientras tanto, se quedó en Jerusalén y un día, a eso del atardecer, se levantó de la cama y se puso a pasear por la azotea del palacio, y desde la azotea vio a una mujer bañándose, una mujer muy bella. David mandó preguntar por la mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Alián, esposa de Urías, elitita. David mandó a unos para que se la trajesen. Después Betsabé volvió a su casa, quedó encinta y mandó este aviso a David: estoy encinta. Entonces David mandó esta orden a Joab: mándame a Urías, elitita. Joab se lo mandó. Cuando llegó Urías, David le preguntó por Joab, el ejército y la guerra. Luego le dijo: anda a casa a lavarte los pies. Urías salió del palacio y detrás de él le llevaron un regalo del rey. Pero Urías durmió a la puerta del palacio, con los guardias de su señor. No fue a su casa. Avisaron a David que Urías no había ido a casa. Al día siguiente, David lo convidó a un banquete y lo emborrachó. Al atardecer, Urías salió para acostarse con los guardias de su señor. No fue a su casa. A la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y se lo mandó por medio de Urías. El texto de la carta era: pon a Urías en primera línea, donde sea más recia la lucha, y retiraos dejándolo solo, para que lo hieran y muera. Joab, que tenía cercada la ciudad, puso a Urías donde sabía que estaban los defensores más aguerridos. Los de la ciudad hicieron una salida, trabaron combate con Joab, y hubo bajas en el ejército entre los oficiales de David. Murió también Urías, elitita. Palabra de Dios. Al salmo nos unimos todos diciendo: misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Misericordia, Señor, hemos pecado. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Misericordia, Señor, hemos pecado. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Misericordia, Señor, hemos pecado. ¿Sabías tú que la voluntad de Dios está en ese continuo movimiento? Nada se deja de cumplir. Lo importante es que nosotros sepamos responder a esa voluntad de Dios. Es siempre buscar el bien, el comprometernos, para que podamos ver esos grandes regalos del amor de Dios. Disfrutemos a través de su palabra. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. También decía: el reino de Dios es como un hombre que echa el grano en la tierra. Duerma o se levante, de noche o de día, el grano brota y crece, sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma. Primero hierba, luego espiga, después trigo abundante en la espiga. Y cuando el fruto lo admite, enseguida se le mete la hoz, porque ha llegado la siega. Decía también: ¿con qué compararemos el reino de Dios o con qué parábola lo expondremos? Es como un grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra, es más pequeña que cualquier semilla que se siembra en la tierra. Pero una vez sembrada crece y se hace mayor que todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves del cielo anidan a su sombra. Y le anunciaba la palabra con muchas parábolas
como éstas según podían entenderle. No les hablaba sin parábolas, pero a sus propios discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedirle luz del Espíritu Santo para poder comprender el actuar de Dios que se manifiesta a toda la humanidad. Lo importante es disponer nuestro corazón para escuchar su voluntad, para entender el propósito de Dios. Ya que nosotros hemos sido llamados a contemplar sus maravillas, ver esos grandes regalos del amor de Dios que se manifiestan a la humanidad. Espíritu Santo, ven sobre nosotros, sobre nuestra vida, para poder comprender esa santa palabra, el poder entender la voluntad de Dios, que se sigue dando, que se dará siempre, hasta su segunda venida. Comprendamos el amor que Dios nos tiene, sus palabras, su exhortación, su amor, que no estamos solos, porque hemos nacido para ver sus propósitos de amor, que se manifiestan a toda la humanidad y para ver la gloria de Dios. Acompañados del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, veremos a través de estas parábolas, así como la semilla crece por sí sola, así como también el grano de mostaza, vemos cómo actúa la voluntad de Dios, el querer de Dios para la humanidad, a través de la historia de la salvación. Por eso, tenemos este gran regalo de la revelación, tanto que se da en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Como la palabra también se hará carne y habitará entre nosotros, la voluntad de Dios. Lo importante es que nosotros dispongamos nuestro corazón, que creamos en Él, que vivamos esa vida espiritual, esa vida de oración. Porque si no, Dios respeta la libertad, nos ama, pero no obliga a nadie, como muchos piensan. Es que la iglesia impone. No es así. Porque vemos que la iglesia nos invita a esa propuesta de amor, a que hagamos las cosas con ese sentido de conciencia, de luchar siempre por la verdad que nos hace libres, y no dejarnos seducir por aquellos caminos oscuros que llevan a la perdición, a la confusión, a perder ese sentido de la vida. Por eso, así, a través de este ejemplo, como crece esta semilla por sí sola, claro, se ha colocado, pero después se gesta por esa voluntad de Dios. Así ese granito de mostaza tan pequeño, pero que después crece con un gran árbol frondante. Así también podemos entender que la voluntad de Dios se quiere manifestar a toda la humanidad. Siempre. Los que estamos en Dios, pues bendito sea el Señor. Los que no están, pues queremos anunciar este mensaje para que no vayan a entorpecer su vida, a caer en caminos errados o tomar malas decisiones que los llevan a la oscuridad. Ya dependerá de ti, porque la palabra de Dios sigue actuando, se sigue manifestando, porque hemos nacido para ver las grandes bendiciones del amor de Dios y contar sus maravillas que nos edifican en ese camino de salvación, porque hemos nacido para ver los grandes regalos del amor de Dios. Nos vamos a unir a través de la oración para poder comprender ese caminar de Dios, ese sentido de la vida, de poder realizar su voluntad, de no ser esquivos ante ella, sino que realmente comprender esos designios del amor de Dios. Porque hemos sido llamados a esos propósitos de vida, a
esos regalos de Dios que tiene para la humanidad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos gracias por este momento que nos regalas, por todas estas bendiciones de amor, de oración, que nos invitas a estar preparados, a disponer nuestro corazón para poder realizar tu santa voluntad. Enséñanos a vivir este camino de fe, porque hay muchas seducciones, pero nos enseñas a través de tu amor de tu Hijo cuánto nos amas. Y las palabras del mismo Señor que nos invita a estar atentos, a realizar su santa voluntad, que podamos comprender, entender la gran responsabilidad de la vida, de saber administrar los talentos que se nos da, que también Dios nos ama tanto que respeta la libertad del ser humano. Ya dependerá de nuestra disposición de realmente hacer la voluntad de Dios, de ver su grande regalo de amor que transforman el corazón de la humanidad, que nos llevan a ese sentido de la vida, que podamos ser gestores de esos proyectos de Dios, de enseñar la palabra, de caminar juntos, para que así podamos ver esos misterios del amor de Dios, ese plan divino que nos lleva a esa vida auténtica para ver el grande regalo del amor de Dios. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Yo te invito a escribir en los comentarios: un cristiano sin rosario es un soldado sin armas. Eso lo dice San Pío. Qué importante es caminar a través de la fe, de descubrir esos misterios del amor de Dios, de comprender el sentido de la vida, para que así seamos gestores de bendición, de alegría, de gozo en Dios. Bendiciones del cielo. No se te olvide seguirme en las redes sociales, Padre Cifranco, compartiendo los regalos del cielo.